Alejandra, Muy bien, gracias. que has liderado este tema en buena medida, así que muy bienvenida para que conversemos sobre esto. Y el diputado PPD Rodrigo González, presidente de la Comisión Investigadora de Casinos. Muy bienvenido, diputado Rodrigo González. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto de saludarlos y con mucho gusto contestando todas las preguntas que ustedes quieran hacer. Perfecto. Voy a hacer un muy pequeño recuento para introducir la conversación. El 9 de noviembre del 2020, el Semanal del Mostrador publicó los conflictos de interés que involucrarían al presidente Piñera con el salvataje estatal que se le dio a la empresa de casinos Enjoy. Se dio a conocer que 2 de las 3 administradoras del fideicomiso del presidente tienen importantes inversiones en Enjoy y figuran entre sus principales acreedores. En mayo del 2020 se aprobó la creación de la comisión investigadora. Vamos a conversar sobre eso, por supuesto, con el diputado González. El 9 de diciembre de 2020 se publicó el informe final de esta comisión investigadora que estableció que la superintendenta de casinos había favorecido a la empresa Enjoy, donde 2 de las administradoras del fideicomiso ciego de Sebastián Piñera tienen intereses económicos. La oposición pidió la salida a la superintendenta, Vivian Villagrán, se armó una tole-tole, se siguió profundizando del salvataje que se le hizo a Enjoy, se le aplazaron ciertos compromisos, no se le cobraron, lo que permitió no cobrarles boletas de garantía que lo hubieran arruinado, y todo esto es el contexto de si el presidente Piñera y su familia tienen o no vínculo. Ya se sabe, por lo que informó en su momento el Mostrador y también la periodista que nos acompaña, Alejandra Matus, que a lo menos importantes personas relacionadas con Sebastián Piñera y su familia tienen importantes inversiones, como es el caso del Grupo Penta, del señor Delano, al Carlos Delano y Carlos Lavín, pero también el hijo del presidente, Sebastián Piñera Jr., también tiene inversiones vinculadas con Enjoy. Y si no me equivoco, les prestó dinero. Bueno, todo eso es lo que vamos a conversar. ¿Y quién controla hoy día Enjoy? Todo esto vamos a conversar con Alejandra Matus y con el diputado González, que es el presidente de la comisión investigadora. Alejandra Matus, ¿estuvo bien el resumen que hice o me faltó algo? Estuvo muy bien, pero te faltó un dato importante, me parece a mí, que es el decreto 77, que es el que nos tiene aquí conversando, porque hasta que el presidente no había firmado ese decreto, bueno, se podía ver que había intereses comprometidos, pero la firma de un decreto presidencial para salvar la vida de Enjoy cuando le quedaban horas para ejecutar la boleta de garantía, me parece que es, digamos, el broche de oro, claro, de esta larga historia. El hito, claro. Claro. ¿Y en qué consistió ese decreto, Alejandra? Es un decreto que señala que las empresas que se adjudicaron los 5 casinos municipales en 2018, dada la pandemia y la revuelta, no habían podido cumplir sus compromisos y tenían la posibilidad de solicitar una prórroga de 6 meses que vencería en junio, para cumplir con sus compromisos, particularmente la construcción de obras comprometidas a la hora de licitar. Es decir, si no se hubiera firmado ese decreto, hubieran incumplido y se le hubiera tenido que cobrar las boletas de garantía por la superintendencia de casinos, que son, no me acuerdo cuánto dinero, pero eran cerca de 100 millones de dólares, si no me equivoco, lo que los hubiera arruinado. ¿Eso es? Eran más de 100 millones de dólares en total, pero el banco BTG Pactual, que es la casa matriz de la empresa administradora de fondos de inversión que le cuida o que invierte los dineros al presidente, solo esa empresa tenía comprometido 91 millones de dólares. Pero
como todo, esto es para que la gente lo entienda. BTG Pactual puso la boleta como quien te presta un cheque. Yo te presto un cheque a ti, yo te lo pongo, pero tú lo tienes que pagar. ¿Y quiénes eran estos tú que lo iban a tener que pagar? Los acreedores reales, es decir, Penta, Euroamérica y BTG Pactual Fondos de Inversión, entre otros, digamos. Perfecto. Entonces, la primera demostración de que hubo un salvataje por parte del gobierno presidido por el presidente Sebastián Piñera, por supuesto, es este decreto, ¿cierto? Que les dio tiempo y los salvó de la quiebra. Y sí, dale tú. Lo pasa con el decreto, que tiene más elementos, no solamente lo salvó, sino que es un decreto con traje a la medida, porque la única empresa a la que le vencían las boletas de garantía al día siguiente era Enjoy. Entonces, en el decreto no se menciona Enjoy, pero Enjoy S.A. es la administradora de 4 de esos casinos. El quinto es Sun Dreams en Iquique, pero la única empresa a la que se anunció ese mismo día que se firmó el decreto, que se le suspendía el pago de garantía, es Enjoy. Alejandra, y este favorecimiento a Enjoy que ha reclamado el resto de la industria de casino que se está favoreciendo a Enjoy, ¿cómo favorecería al presidente Piñera o a su familia? Porque estamos hablando de un decreto que favorece a Enjoy. Entonces, ¿dónde está el vínculo con el presidente Piñera y su familia? Ya. El vínculo está en que Enjoy, al poco de adjudicarse esta licitación, estaba haciendo agua, y esto quedó demostrado, como puede contar después Rodrigo González, en la comisión investigadora. O sea, no fue causa de la pandemia y no fue causa de la revuelta. Y entonces, en abril del año pasado, Enjoy tuvo que pedirle a sus acreedores que llegaran a un acuerdo judicial porque ya no podían ni siquiera pagar los intereses. Entonces, los acreedores, como suele suceder en estas situaciones, convirtieron esa deuda en propiedad y pusieron más plata. Entre esos acreedores está BTG Pactual Fondos de Inversión, que es la que administra el fideicomiso ciego del presidente y su familia. Una parte, digamos. La otra parte la administra Moneda Asset, que es el aval de la deuda en dólares que el presidente tiene, que Enjoy tiene con capitales extranjeros. Entonces, si Enjoy hubiera perdido la licencia, porque al cobrar la garantía lo más importante es que tiene que empezarse el proceso revocatorio de la licencia, todos estos acreedores hubieran tenido que pagar los platos rotos, hubieran tenido que asumir el pago de esas boletas de garantía y luego perder su inversión. Ellos están ahí. Claro, perder mucho dinero. Claro. Perder mucho dinero. Y BTG Pactual Fondos de Inversión no pierde su dinero propio, sino que el dinero de sus clientes. Ahora, el punto es que el fideicomiso ciego del presidente no permite saber hasta ahora, hasta este momento, a nadie, ni a la prensa, ni al órgano regulador, ni a impuestos internos, ni a la Contraloría, si el presidente, si ese fondo de inversión tiene dineros del presidente. Ahí está el punto, es decir, que el presidente pudo haber estado en juego dinero del presidente que se salvaron por este decreto que mencionaste. No se puede saber. Pero pudo, eventualmente pudo. Es secreto. Claro, es secreto, pero pudo haber dinero porque la administradora BTG tenía dinero invertido. Y también Moneda Asset tenía dinero invertido, comprometidos, que también administra dinero del presidente. Exacto. Ya, perfecto. Entonces el punto es que la única manera de saber esto es que hubiera una orden judicial que lo disponga para precisamente investigar el conflicto de interés. Y por esto la declaración tan tajante del ministro Belolio el otro día es incongruente, porque se supone que el presidente no sabe en qué están invertidos su dinero, por lo tanto él no puede negar. Claro, se supone que es un fideicomiso ciego. Entonces, ¿cómo Belolio dice que no hay dinero del presidente? Sí, que no se sabe. Es bien raro, ¿no? Claro, claro. Diputado González,
¿Qué pudo avanzar la comisión investigadora de la Cámara sobre esto y qué se concluyó al final del día? Bueno, mire, lo que ha informado Alejandra, aprovecho de saludarla, es absolutamente fidedigno, preciso y exacto en relación con los antecedentes que también la comisión investigadora recogió en su investigación. Pero el tema viene de antes, ¿no? La señora Vivian Villagrán, que es la superintendenta de Casino, tenía en su mano todos los antecedentes que la empresa Enjoy estaba prácticamente quebrada, con una situación de catástrofe financiera, no completamente insolvente en el momento en que le adjudicó los casinos. O sea, 2 años antes de del estallido social y de la pandemia. Y sin embargo ella se los adjudicó. Fíjese usted que el profesor José Olivares de la Universidad de Chile demostró que solo con datos públicos del sistema financiero la empresa Enjoy venía perdiendo dinero, no pudiendo pagar sus deudas, en una situación de crisis galopante, y sin embargo la señora Vivian Villagrán le adjudicó los casinos. ¿Y qué es lo que presume? Un mandante directo del presidente de la República, como es el subsecretario de Hacienda, el señor Moreno. Y el señor Moreno, cuando informó a la comisión investigadora, señaló que varias empresas clasificadoras de riesgo habían avalado estas inversiones de Enjoy. Y sin embargo, los informes de las clasificadoras de riesgo se demostró también en la comisión que habían sido posteriores al momento en que el Consejo Resolutivo adjudicó estas concesiones. Me refiero a las concesiones de Pucón, de Viña del Mar, de Iquique, Iquique no era de Enjoy, ¿no? Bueno, pero todas estas concesiones, todas estas son las concesiones, usted está contando la historia desde antes, ¿cierto? Se les concedió, lograron concesiones de los antiguos casinos municipales. Claro, pero lograron concesiones que, a su entender, de acuerdo a los antecedentes de la comisión investigadora, no debieron haberse le asignado, y por lo mismo se les viene ayudando a Enjoy desde antes. Eso es lo que dice usted. Pero vámonos ahora a la ayuda que menciona Alejandra, el famoso decreto del gobierno de la superintendencia de casinos, que prorroga plazo y con eso salva a Enjoy y lo salvan en varios sentidos, pero para no volver sobre lo mismo. Pero hay rastros en su investigación, en la investigación de la comisión investigadora, que vinculan directamente al presidente con estas decisiones de la superintendencia de casinos para tomar la decisión. Hay vínculos, hay presunciones de que está el presidente detrás de estas decisiones de la superintendencia de casinos. Está la huella digital completa. Es un decreto presidencial desde el Ministerio de Hacienda, ¿no? Y fíjese usted que esta prórroga de 6 meses que se le dio a Enjoy con este decreto tiene un precedente, y es que anteriormente ya se le habían prorrogado los plazos de pago de sus obligaciones con los municipios y los gobiernos regionales por una vez anterior, y era la segunda vez en que, digamos, se le entregaba una prórroga a Enjoy para no pagar sus deudas. Entonces, no es una situación casual que a esta empresa, a la cual se arguyen los argumentos de la pandemia, los argumentos del estallido, pero la verdad es que en todas las situaciones había plena conciencia, a mi juicio, o se puede presumir que había plena conciencia, porque si solo de los datos del mercado el profesor Olivares había sacado, digamos, todas las conclusiones de que a esa empresa jamás se le podrían haber aceptado esas ofertas temerarias en las actas del Consejo Resolutivo,
los montos que ofreció Enjoy fueron mucho más elevados que todos sus competidores porque quería captarle, captar definitivamente e ir concentrando el mercado de los casinos. Y claro, los otros competidores quedaron absolutamente bypaseados y superados por estas ofertas temerarias que no respondían en ningún momento a la situación económica de Enjoy. Y cuando viene entonces la pandemia, se aprovecha la pandemia para darle una primera prórroga en el pago de sus obligaciones a los municipios y a los gobiernos regionales, y después viene este decreto presidencial donde está la huella digital del presidente de la República. ¿A qué empresa? Aparte ya vimos con Alejandra Matus que este salvataje a Enjoy favoreció a dos inversionistas en Enjoy, vinculados con Enjoy directamente, que son BTG y Moneda Set, que le administran gran parte de los dineros al presidente Piñera, y de ahí se podría llegar a presumir que hay dinero del presidente Piñera o de su familia en Enjoy, y por lo mismo que se favorecieron de este salvataje. Pero también hay un montón de grupos económicos vinculados con el presidente Piñera que también tienen dinero ahí. ¿Qué se ha avanzado sobre eso en la comisión investigadora? ¿Qué se avanzó y qué se resolvió al respecto? Mire, BTG Pactual tiene acciones en Enjoy, es dueña del 7% de la compañía. Y el Moneda Asset es la principal garantizadora de la deuda en dólares de Enjoy. Por otra parte, posteriormente, estas clasificadoras de riesgo, Humphreys, Fitch, que dijeron que se justificaba porque, digamos, había una situación de garantías que tenía Enjoy con posterioridad al momento de la adjudicación. Señalaron que había, digamos, entes internacionales que también habían ayudado a garantizar. Se trata del fondo Advent, pero muy bien lo ha dicho Alejandra, y está comprobado que esos fondos internacionales son llamados fondos buitres, que cobran altos intereses, y cualquiera que tiene algún conocimiento mínimo del mercado sabe que solo una empresa muy endeudada, con muchas dificultades financieras, capta créditos y aporte de esos fondos que después, digamos, también tiene muchas dificultades en volver a pagar. De manera que es muy claro que tanto las dos empresas que administran el fideicomiso del presidente de la República tienen fondos comprometidos allí, y por lo tanto, digamos, que se puede presumir, como usted dice muy bien, que allí hay una inversión de pudiera haber dineros del presidente. Pero última pregunta antes de pasar a Alejandra, diputado. Se sabe que el hijo del presidente, Sebastián Piñera Jr., le prestó dinero a Enjoy y que por lo mismo también arriesgaba. ¿Se llegó se siguió ese hilo en la investigación de la Cámara de Diputados? No, eso no apareció, siendo absolutamente franco y sincero, no apareció ese dato en la comisión investigadora. Apareció después, cuando el señor Masú, que es el gerente de BTG Pactual, ayudó a estructurar un crédito sindicado que ayudó a los 6 grandes grupos económicos y que apareció, ratificado por el superintendente señor Macías, por un oficio de fiscalización que yo le envié, que no fue de la comisión investigadora, pero fue un oficio de fiscalización, donde se ratificó que empresas vinculadas a 5 o 6 de los grupos económicos recibieron alrededor de 112.000 millones de pesos en un crédito sindicado que pasó a través de estas administradoras generales de fondos, de esos fondos de inversión, ¿no? A ser, utilizada por los grupos económicos, de tal manera que allí también se vulneró la ley. Pero ese es un tema distinto. Ya, eso hay que seguirlo avanzando. Perdón, diputado. Eso lo vamos a revisar en la nueva comisión investigadora que acaba de constituirse.
Perfecto, pero Alejandra Matus, tú eres una gran investigadora periodística. ¿Cómo se puede salir de este intrínculis de que hay antecedentes, presunciones de que el presidente Piñera se habría favorecido a sí mismo con este decreto que tú mencionaste para salvar dineros que tendría invertido directa o indirectamente en Enjoy? ¿Cómo se puede llegar? Porque, claro, el representante del presidente, que es el ministro Belolio, dijo que no era así. Y se fue de negativa y no se sabe cómo salir de ese círculo vicioso de que unos dicen que sí y otros dicen que no. ¿Cómo se puede avanzar? Alejandra Matus. Parece que se perdió la conexión con Alejandra Matus, pero volvamos. Diputado González, ¿qué viene ahora? Usted menciona que viene una nueva comisión investigadora. Me gustaría saber cuál va a ser el foco de esta comisión investigadora y cuál fue el resultado de lo que ya se investigó, qué se concluyó. Entonces partamos, ¿qué se concluyó y qué viene en la nueva comisión investigadora? Porque tal como le pregunté a Alejandra Matus, que se perdió la conexión, es cómo se va a poder llegar a la verdad de esto. ¿Hay o no favorecimiento del presidente a sí mismo, por lo mismo conflicto de intereses, al salvar a Enjoy, o no lo hay? Bueno, yo creo que eso lo tiene que investigar la justicia. ¿Y va a haber alguna denuncia, alguna querella o denuncia? Ya hicimos una denuncia al Ministerio Público para que investigue esto, no desde la comisión investigadora, porque cuando planteamos esta materia en la comisión investigadora solo votamos a favor el diputado Andrés Celis y el diputado Víctor Torres, pero la derecha alineó filas y votó en contra en ese aspecto. Todo el resto de los cargos de la denuncia fueron aprobados por unanimidad, pero en el envío al Ministerio Público de estos antecedentes la derecha defendió férreamente el interés de que no apareciera ni el subsecretario de Hacienda, ni tampoco ninguna mención al presidente de la República. Pero esto, el Ministerio Público, con los métodos de investigación que tiene, perfectamente lo puede dilucidar, y por eso que vamos a estar pendientes en la próxima comisión investigadora de este aspecto. El rol ahí de las administradoras generales de fondos, de los llamados fondos de inversión, como intermediarios para la triangulación de dinero que le pertenecen a los trabajadores y que están depositados en las AFP para ser entregados para el salvataje de los bonos en el exterior de deuda que tienen los grandes grupos económicos, es un punto clave de la investigación que se va a efectuar en la próxima comisión investigadora. Diputado, muchas gracias. Mira, ya se nos pilló la hora. Por si acaso. Volviste, Alejandra, yo te había hecho una pregunta. Es que lo que pasa es que se me fue el audio, entonces no escuchaba lo que estaban conversando ustedes. Alejandra Matus, vamos a tener que seguir conversando de esto otro día porque se nos acaba el bloque, pero te agradezco muchísimo tu participación. Tú has llevado adelante esto con mucho empeño y mucha seriedad. Solo la pregunta muy breve antes de terminar este bloque: ¿tú le ves que podamos llegar a la verdad, como dicen los venezolanos, a la verdad verdadera en este punto, si el presidente se favoreció a sí mismo al apoyar a Enjoy o no? ¿Hubo conflicto de interés o no? ¿Vamos a poder llegar a la verdad o va a ser otro tema más donde uno dice, bueno, hay presunciones pero no llegamos a la verdad? Lo que pasa es que los antecedentes para iniciar una investigación es lo que se llama judicialmente el mérito. A mí me parece que está de sobra. O sea, en cualquier país, democracia más o menos decente, se iniciaría una investigación judicial porque, tal como tú señalas, este mérito, estos antecedentes no pueden llegar al fondo si no hay una orden judicial de por medio que permita levantar el velo. Si no basta con la investigación de la Cámara de Diputados, que no tiene las facultades suficientes, hace falta la Fiscalía, el Ministerio Público. Falta Ministerio Público, las instituciones que investigan delitos. Ahora, ¿tendrá la fortaleza el Ministerio Público en este hiperpresidencialismo que vivimos? No lo sé, pero creo que amerita, por la confianza
depositada en todos los chilenos, no solamente en el presidente, sino en la capacidad de las instituciones de hacer justicia sin importar quién es la persona involucrada. ¿Y la prensa puede avanzar más o ya llegamos al final del camino sin las facultades del Ministerio Público? Se me fue el audio otra vez, así que bueno. Bueno, aprovecho de despedirme. Bueno, por supuesto que la prensa puede avanzar muchísimo y yo agradezco especialmente a la prensa de investigación todas las denuncias que ha venido haciendo y que ha sido silenciada, digamos, por la prensa más oficial. Si no fuese por este trabajo de esos periodistas responsables, rigurosos y que han trabajado bien, como Alejandra y otros que también han cumplido esta misión. Bueno, Iván Weissman viene trabajando por El Mostrador en esto desde noviembre. Claro. Oye, bueno, El Mostrador es un verdadero faro. Gracias, Rodrigo González, diputado PPD, presidente de la Comisión Investigadora de Casinos. Gracias, Alejandra Matus, periodista que ha llevado este caso también. Vamos a una breve pausa y ya volvemos con El Mostrador en la Clave. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Conversaciones necesarias. El Mostrador en la Clave. Llegó